Pam, pam, pam. La música lo identifica, señoras y señores. Cada sábado está con nosotros el doctor Javier Bernay con Terapia al Hueso. Y hoy vamos a hablar de los miedos. Sí. Hay que enfrentarlos, no hay que enfrentarlos. Los miedos sirven para generar una defensa en nosotros y no meter la pata, o en definitiva hay que sobrepasarlos y olvidarnos de que tenemos miedo. ¿Cómo viene la mano, doctor Javier Bernay? Vivimos en un mundo donde se habla de que hay una emoción preponderante que es el amor. Lo emocional es el amor, como la fundante. Pero en realidad, la que manda es el miedo. Ajá. El miedo. El miedo tiene dos componentes. El miedo viene de la época nuestra, de las cavernas, que tenía que ver con un miedo de supervivencia. Claro. Y ese miedo fue mutando a medida que el hombre fue evolucionando, se transforma en un miedo limitante, que se llama. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos sentís miedo a lo nuevo, hay un cambio atrás de todo eso. Entonces, hay una resistencia al cambio. Y lo más sano es atravesar esa resistencia, si yo quiero evolución. Si no, voy a quedarme siempre en mi famosa zona de confort. Ajá. Que confortable. Pero ¿está mal quedarse en la zona de confort? No está ni mal ni bien. Ajá. No es juzgable. Lo que sí te digo es que donde vos sientas miedo, hay algo nuevo para vos que te está esperando, algo diferente. Y Bien. por eso en psicología se dice que si querés evolucionar, no lo hagas sin miedo, hacelo con miedo, pero hacelo. No te quedes paralizado, no dejes que te gane ese miedo. ¿Por qué? Hay un estudio que se hizo en Inglaterra a adultos mayores de 80 años y se le hicieron preguntas muy simples, existenciales, ¿no? Y una de las preguntas es qué cosas estos adultos mayores se perdieron de la vida. Y el 99% de los adultos respondieron que los miedos hicieron que ellos no se animaran a hacer cosas nuevas y se arrepentían. Y aparece esta pregunta: ¿qué hubiese pasado si? Claro. Si lo hubiese hecho. Claro. Si hubiese podido superar ese miedo. Claro. Porque no se trata de que lo hagas y te equivoques, se trata de que nunca te animaste a hacerlo. Claro. Eso es lo que le duele al ser humano. Claro. El nunca haberse animado a hacerlo. No haberlo hecho y equivocarte. Porque ya lo hiciste, ya lo atravesaste el miedo. Entonces el miedo tiene una función, que es, te está diciendo, che, estás entrando en zona incómoda. Pero en la zona incómoda está la evolución. Yo le tengo miedo a las cámaras. ¿En serio? Le tengo miedo a las cámaras. ¿Cámaras de televisión. O sea, a mí me enfocan a alguien y yo lo primero que hago es intentar irme a otro lado para que no me enfoquen. No me gusta. No le gusta. No me gusta. Me hace sentir muy incómodo. Muy incómodo. Y no me gusta. Tengo miedo del ridículo. Tengo miedo de meter la pata. Tengo miedo... Claro. Después de 40 años lo de Después de 40 años. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Fíjate lo que son los miedos, cómo quedan enquistados, ¿no? Sí. Y te condicionan la vida. Un tipo con 40 años de trayectoria tiene miedo al error, ¿no? Donde el error ese es lo que te permitió evolucionar. Claro. Porque vos no sos el mismo hoy que obvio. 40 años atrás. Obvio. A 40 años atrás era un junior que cometía errores. Exacto. Y evolucionaste hasta hoy. Ese error te permite evolucionar. Si vos no cometes errores o buscas la perfección o el control absoluto, no hay evolución para vos. Entonces, hay que enfrentar los miedos, porque esos miedos son miedos limitantes, no son miedos de supervivencia. El inconsciente los confunde y te lo presenta como un terror, un miedo a que te vas a morir, parecido a eso. Pero es un miedo limitante que te frena la vida. ¿El miedo es lo mismo que la fobia? No. El miedo es una forma, la fobia es una forma de miedo. Ajá. La fobia es un miedo irracional que se enquista, digamos, que hace que vos lo dirijas hacia un objeto. Por eso viene la aracnofobia, la aerofobia. Es un miedo específico. La claustrofobia, ¿no? La claustrofobia, el miedo al encierro. Una encuesta... ¿Eso se puede superar? Sí, si se trabaja conductualmente. Sí. Una encuesta que se hizo sobre una muestra, digamos, de seres humanos X, dio que el primer miedo en el ser humano, el primer miedo, ¿vos cuál decís que es el primer miedo? El fundamental de la vida. ¿La muerte? No. El primer miedo no era la muerte. ¿No? El primer miedo es el miedo a la exposición. Ajá. A la exposición. El miedo a exponerte.
a ser juzgado, a ser criticado, a ser... Somos seres sociales, emocionales y lógicos. Claro, la opinión del otro... La opinión del otro te termina condicionando la vida. ¿Y ahora cómo hace la gente que con las redes que estamos sumamente expuestos, ¿no? Son personas que enfrentan sus miedos y se hacen cargo de que van a ser criticados, van a ser juzgados, lo que fuere, pero es lo mismo que estamos haciendo todos, nos exponemos igual. El otro día escuchaba que, viste, que hablábamos mucho de la generación de cristal, y qué sé yo. También hablaba de que ahora la juventud esta, que es algo que no vivimos quizás nosotros, es que está todo el tiempo expuesta permanentemente a la opinión del otro. Está expuesta, Mucho más que nosotros, que hacíamos millones de cosas, no se enteraba nadie, nadie opinaba, nadie nos decía nada. Es una exposición tramposa porque estás atrás de una pantalla, estás escondido en un sistema como en un híbrido virtual. Sí. Pero después esa persona, si no tiene un entrenamiento para aprender a gestionar los conflictos, a gestionar situaciones difíciles, ese miedo está enmascarado. No sé si me explico. Sí. Es un miedo maquillado, porque va a volver a emerger cuando la persona tenga situaciones conflictuadas en la vida o conflictos con personas reales. Si esa persona no tiene un entrenamiento para la gestión de conflictos, esa fobia va a operar. Claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea que tener miedo no está mal no enfrentarlos. No es juzgable el miedo, no está ni bien ni mal. Yo lo que te digo es... Es inevitable tenerlo. Son emociones. Somos seres emocionales, sociales y lógicos. Lo que tenemos que aprender es a entender nuestras emociones. Si yo siento miedo, tengo que entender que hay algo que, si yo doy ese paso, el miedo me está avisando que es un paso hacia una zona nueva. Hay un cambio atrás de ese paso. Entonces, mi parte de supervivencia, mi inconsciente, me va a preservar, porque la función de la mente es preservarte, que no arriesgues absolutamente nada. Pero si no hay riesgo, no hay evolución. Tal cual, sí. Y no pone excusa, ¿no? Es siempre Pero aparte, como decíamos la otra vez, se te viene una pandemia. ¿No querés riesgo vos? Bueno, te viene de afuera. Claro. Y no podés hacer nada. ¿Y qué vas a hacer? ¿La podés controlar? No. El doctor Javier Bernal con nosotros, señoras y señores. Doctor, muchas gracias. No, muy amable. Buen fin de semana largo. Que disfrute. Que disfrute, la pase bien. Nos vamos a las noticias, señoras y señores. Gustavo Camaña y ya está.